Hi, everyone. Welcome to the first of two panels on environmental justice. This panel is going to focus on indigeneity and the environment. And then the second panel tomorrow will focus on the relationship between environmental change, conflict, and displacement. And both are, of course, inspired by our location in this beautiful country in Colombia and all the issues faced here. Although, as you all know, these are issues very much relatable all over the world. When it comes to TWAIL and the environment, and environmental issues are what I have focused on more than any other issue nowadays. If I had to sum up the TWAIL message on the environment in one sentence, it would be that the way we treat nature is inextricable from the way we treat each other. And that the destruction of nature is linked with the destruction of non-Western cultures. Those who are perceived to be closer than others to a state of nature and therefore depicted as backward or primitive. So then it stands to reason that if we wish to repair environmental harms that we've caused on a planetary scale, then the first step is to honor and respect and listen to cultures and legal traditions that know how to live sustainably. And this is more crucial than ever, given what a bad job international law has done when it comes to protecting the environment. More greenhouse gases have been emitted in the last 30 years since the UN Framework Convention on Climate Change than in all of human history before that. And we have now 1 million species facing the risk of extinction, despite 30 years since the Convention on Biological Diversity. So given these colossal failures of international environmental law, it's really urgent that we open our minds to legal traditions that are sustainable. And we are really fortunate to have two wonderful speakers with us on this panel who are experts on environmental justice and on indigenous legal traditions, Dr. Paulo Illich-Baca and Kelly Johanna Kielke, I hope I pronounced your name right, who are going to discuss indigenous rights and cosmologies as pertaining to environmental justice. Paulo is Deputy Director of De Justicia, and his work has been dedicated to environmental justice in relation to indigenous, Afro-descendant, and peasant peoples. He is an expert in international law, climate change, and socio-legal studies, and he teaches legal theory at the Javeriana University. Kelly is a NASA Indigenous woman from Southwest Colombia, and she's a researcher and activist, and she has a master's in international studies and a bachelor's with honors in sociology. And she's currently developing her doctoral proposal on indigenous methodologies. So I'm going to hand over to them, and they're going to present for about 45 minutes, and then we can hear from you and have a discussion together. So thank you, Paulo and Kelly. Over to you. Hola, Makufinje Janskoisa, Kuyesea Kelia, NASA Houston. Buenas tardes a todos y a todas. Pues hemos titulado nuestra presentación Ensa Kakecha Usyatni, que significa en Nasayugüe, encuentro de dos mundos. Le doy la palabra a Paulo. Gracias, puedes pasar la diapositiva. Buenas tardes con todos y con todas. Es un placer estar acá en este auditorio y para mí es un placer también compartir esta mesa el día de hoy con mi amiga y camarada Kelly Kielke. Con Kelly nos conocimos hace varios años, curiosamente en España, y tejimos una amistad instantánea desde el primer día que nos vimos, casi sin cruzar palabra, como que se cruzaron los caminos. Y en buena medida, digamos, creo que la presentación, este cruce de dos mundos, responde a la amistad y a la interlocución que hemos tenido en estos años, por lo cual me siento muy afortunado. En mi investigación hay algo curioso que, digamos, de alguna manera resuena con la amistad con Kelly, y es que los personajes centrales de mi investigación son personajes que se mueven con mucha versatilidad
entre el mundo indígena y el mundo no indígena. Son traductores interculturales que entienden muy bien lo que sucede en las cosmologías indígenas, pero que entienden también muy bien lo que sucede en el mundo del derecho occidental y particularmente en nuestros días en el mundo de los derechos humanos y del derecho internacional. Este personaje que aparece acá en la primera diapositiva proviene de la obra, es un dibujo de Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala es un descendiente directo de los incas que vivió el proceso de colonización en las Américas durante el siglo XVI y le escribió una carta al rey de España, que es una carta que tiene aproximadamente más de 1000 hojas y que estuvo acompañada por una serie de dibujos. Lo extraordinario de esta obra es que los dibujos no necesariamente coinciden con lo que está en la carta, porque en los dibujos aparece más el mundo indígena, el mundo inca, el mundo quechua, y digamos de alguna manera los dibujos develan algo que no está en la escritura que Guamán Poma de Ayala le manda al rey de España, intentando hacer una suerte de traducción interjurisdiccional de lo que debería ser el buen gobierno en las Américas y de cómo el gobierno colonial ha provocado unas fracturas en el mundo indígena y cómo esas fracturas deberían solucionarse a través del derecho. Este dibujo representa al astrólogo y al poeta. En su mano tiene un quipu, que es una tecnología indígena para hacer mediciones astrológicas y también económicas. Todo el sistema económico del mundo inca, que estaba basado en una economía ritual, de devolverle a la tierra para mantener el equilibrio con la naturaleza, estaba, digamos, fundamentado en estos instrumentos tecnológicos que lastimosamente hoy reposan en vitrinas totalmente fuera de contexto en los museos más grandes de Europa. Sobre esto, digamos, tuve la oportunidad de escribir en la primera revista de Twales, tratando de mostrar, digamos, una visión desde la cosmología aymara de lo que fue la configuración del orden jurídico internacional. Pero por otro lado, este astrólogo poeta tiene el sombrero del español, el sombrero del colonizador, y de alguna manera, digamos, Guamán Poma de Ayala era ese puente entre el mundo indígena y el mundo no indígena. Acá aparece uno de los grandes inspiradores también, digamos, de mi investigación, y un autor que nos une mucho con Kelly, porque a Kelly también le gusta mucho, que es José María Arguedas. José María Arguedas es un escritor peruano blanco que nació en una familia privilegiada. Su papá, que era abogado, contrajo segundas nupcias con una mujer muy rica, una hacendada que tenía muchas tierras y que tenía mucha servidumbre indígena. Y esta mujer odiaba a Arguedas, digamos, no lo quería. Y entonces, como castigo, lo mandó a dormir a la cocina con la servidumbre indígena. Y Arguedas aprendió a hablar primero la lengua de los indígenas y luego español, siendo blanco. Creció como indígena, pero era blanco, pero su pensamiento y su forma de concebir el territorio, su forma de concebir la vida estuvo afincada en el mundo quechua. Sin embargo, luego, con mucho sufrimiento, aprendió español ya cuando tenía, digamos, más de 10 años, y escribió una de las obras más monumentales de la literatura latinoamericana, en la que intenta conciliar el mundo de los colonizados con el mundo de los colonizadores. A Arguedas se lo
se lo criticaba mucho porque decían que era un aculturado, porque era blanco y se comportaba como indígena. Y poco antes de su fallecimiento, como en el año 67, él recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega también tenía estas connotaciones, un indígena, digamos, que fue a estudiar a España y que se movía también en los dos mundos, y el discurso que pronunció Arguedas cuando recibió ese premio se llamó "No soy un aculturado", y hay una parte de ese discurso que dice: "No soy un aculturado, soy un peruano que como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua". Esa idea, digamos, es la que está detrás del título de mi tesis de doctorado, que es indigenizar el derecho internacional, que sobre eso hablaré más adelante, pero es esa idea, digamos, de tomarse en serio el pensamiento indígena para plantear un diálogo intercultural entre dos tradiciones disímiles, pero que pueden ser capaces de dialogar y que pueden ser capaces de generar un entendimiento que, aunque bien contencioso, puede ser también creativo. Digamos que en ese encuentro de esos dos mundos, quiero hacer referencia y contarles un poco lo que cuentan los abuelos y las abuelas nazas. En mi pueblo, los nazas surgieron del enamoramiento de las estrellas y el agua. Y cuando poblaron la tierra, soñaron con unos abuelos. Estos abuelos le dijeron a los nazas: ¿quieren seguir siendo humanos o quieren transformarse en otros seres? Entonces, en este proceso, los NASA, unos decidieron ser nazas y otros decidieron ser animales y ser plantas. En esta transición de la energía a lo humano y a los animales y a las plantas, empieza, digamos, un primer acercamiento de dos mundos completamente distintos, de lo espiritual y lo material en el mundo en el que vivimos en este momento. Esto para poder, digamos, contarles que ese entendimiento y esa relación con la naturaleza es lo que los pueblos indígenas o el pueblo Nasa llamamos ley de origen. Justamente es un concepto, si quieres puedes pasar la diapositiva, es un concepto muy importante para los pueblos indígenas, justamente porque la ley de origen básicamente son unos mandatos estipulados por los mayores y mayoras para el cuidado y para la protección y cuidado de la madre tierra, ¿no? Entonces, y justamente, digamos, esa conexión es la que, pues, que nos une al territorio y nos une, digamos, a este mundo, pero de una forma distinta a la que normalmente se concibe en la sociedad mayoritaria, donde el ser humano es el centro del universo, y digamos que dentro de la cosmología indígena, o en este caso desde la ley originaria del pueblo Nasa, pues los seres humanos tenemos una relación horizontal con los animales y la naturaleza y otros seres en esta misma. Y nuestro tiempo y nuestro espacio básicamente
se mueve en espiral, justamente por esa horizontalidad. Entonces, como nos explica Kelly, digamos, volviendo a la ley de origen de su pueblo, que en este caso, digamos, sería el derecho propio del pueblo Nasa, el diálogo intercultural y el diálogo interjurisdiccional entre dos jurisdicciones diferentes son una cuestión de tiempo. Esta simbología, que es el churo cósmico en las cosmologías andinas, representa un tiempo que no separa presente, pasado y futuro. En las cosmologías occidentales hay una separación tajante entre presente, pasado y futuro. De alguna manera es un tiempo del cálculo. Perder tiempo es perder dinero en las cosmologías occidentales. Perder tiempo es perder productividad. En el mundo andino, la concepción de tiempo es diferente a la forma en que nosotros nos movemos. El futuro está atrás y el presente está adelante. Por eso las mujeres andinas, como las mujeres, por ejemplo, de la comunidad de Kelly, cargan a los niños atrás, porque los niños son el futuro. Y la voz de los antepasados, el pasado está adelante, nutre el presente a partir de esa voz de origen, en la que se recopilan, digamos, como las reglas básicas de sus jurisdicciones. Entonces no es una cuestión metafórica. Por eso, por ejemplo, en las luchas revolucionarias del movimiento indígena en el tiempo de la colonización, la voz de los antepasados era la que dirigía la lucha por las generaciones futuras que estaban atrás. Y por eso, en tradiciones como la quechua o como la aymara, los líderes que murieron en el combate con el colonialismo, como Tupac Amaru en Perú o Tupac Katari en Bolivia, no se concebían como pensamientos muertos, sino por el contrario, como un pensamiento que estaba adelante, que es el pasado, y que era capaz de sostener el futuro que estaba atrás. Y en la interrelación entre pasado y futuro se empieza a constelar y se empieza a tejer el presente. Esto para decir, pasa la próxima, por favor, que la autodeterminación de los pueblos indígenas y la autodeterminación ambiental de los pueblos indígenas no solo es una cuestión de autodeterminación política y jurídica, sino también es una cuestión de autodeterminación ontológica, es decir, de una forma de ser, de ubicarse en el mundo y de concebir el territorio. Entonces Kelly nos hablaba, por ejemplo, de la decisión de algunos de ser animales o plantas y de otros de ser humanos. La propuesta de indigenizar el derecho es precisamente por qué no sacar las discusiones de los derechos de los pueblos indígenas de los ámbitos de Naciones Unidas y por qué no pensarlos desde las cosmologías indígenas. Los pueblos indígenas han sido muy generosos y muy versátiles para tomarse en serio nuestra cosmología, la cosmología del derecho internacional y la cosmología de los derechos humanos. Han formado juristas, Kelly es un buen ejemplo de eso, han ido a dar debates en las cortes nacionales y en las cortes internacionales, han logrado que los tratados de derechos indígenas se transformen, pasando de un tratado colonial del 57 a un tratado más garantista en el 69 y logrando que se reconozca la autodeterminación política y jurídica en la declaración del 2007. Por el contrario, los juristas no indígenas no hemos tenido esa misma generosidad de tomarnos las cosmologías indígenas y el derecho indígena en serio para transformar nuestro derecho. Y eso, digamos, a eso es a lo que le llamo indigenizar el derecho internacional. Poder proyectar las cosmologías indígenas
como un método de interpretación de los estándares de derecho internacional. ¿Y eso a qué llevaría? Llevaría a que la misma cosa sea vista de forma diferente. Para nosotros, por ejemplo, en la tradición antropocéntrica de los derechos humanos, es inconcebible pensar, por ejemplo, en derechos de plantas y en derechos de animales. Pero en las cosmologías amazónicas es una cuestión que se vive en el día a día. Esta es una representación del pintor caleño Jason Castillo, en la que representa la transformación de un médico del Amazonas en jaguar. Y en las cosmologías amazónicas, los animales en su mundo se comportan como humanos y tienen cultura, como nosotros también tenemos. Y no es una cuestión metafórica, sino es una cuestión que opera prácticamente y que hace que sus reglas dentro de su jurisdicción tengan respeto no solo por los humanos, sino también por los no humanos y por los espíritus. Y esto, digamos, que sucede acá en Colombia. Hemos traído ejemplos de la cosmología NASA, del pueblo de Kelly. Les acabo de poner un ejemplo de la cosmología amazónica. Sucede también y resuena también al otro lado del mundo. En Australia, los indígenas lograron que sus mapas tradicionales sean tenidos en cuenta como pruebas dentro de los procesos de restitución de tierras. Y los mapas indígenas muestran que la misma cosa, el mismo territorio, es visto y es representado cartográficamente de una manera diferente, porque la visión ontológica del espacio y del tiempo cambia. Este es un mapa longitud-latitud en la cartografía de Mercator, que es la que nos enseñan en el colegio, donde el territorio es un polígono, y así es como nosotros podemos ver, digamos, en términos occidentales, un territorio que va a ser titulado. Por el contrario, este es el mismo mapa visto por el pueblo Gualpirí. Entonces, nos podemos dar cuenta que es una cuestión, digamos, que es trascendental, porque la misma cosa, por ponerle, digamos, un término, en este caso el territorio, es visto de una manera totalmente diferente. Eso en antropología cultural se llama equivocación controlada, que es cuando dos interlocutores piensan que están hablando de la misma cosa, pero están hablando de cosas diferentes. Si un abogado indígena habla con un no indígena, dos abogados de tierras, para el abogado no indígena, el territorio es como el primer mapa, y para el abogado indígena, el territorio es como este mapa. Es como cuando dos abogados hablan sobre desarrollo. Para un abogado, el desarrollo puede ser la construcción de una carretera o puede ser la llegada de un proyecto extractivo que va a dejar regalías, mientras que para el abogado indígena se trata, digamos, de la destrucción de su tiempo y de su espacio, de una manera de relacionarse con la naturaleza y de una manera de interactuar con los humanos y con los no humanos. Ese territorio del que habla Paulo en la última diapositiva, justamente tiene un significado mucho más allá de una parcialidad, de un resguardo o de una comunidad, justamente porque nosotros los pueblos indígenas tenemos sitios sagrados que no necesariamente están dentro del territorio del resguardo. Sitios sagrados donde los pueblos indígenas históricamente hemos hecho pagamentos y para nosotros eso representa nuestro territorio. Para el pueblo Nasa, el territorio se divide en tres momentos. El primero, que es donde están los Nej o los espíritus mayores, que están en la parte de arriba, donde está el trueno, donde está la luna, el sol. En este espacio donde estamos nosotros, pero también tenemos una relación permanente con la naturaleza, el sonido de los pájaros, y en el mundo de abajo que se encuentran los tapanos, que son unos seres espirituales que cuidan
el mal llamado recurso natural. Digamos que ese territorio para el pueblo Nasa es fundamental, porque justamente sin territorio los pueblos indígenas, o por lo menos el pueblo Nasa, no es Nasa sin territorio. Somos de la tierra y para ella. Hay una consigna muy importante en el movimiento indígena, que es el indio sin tierra no es indio, y justamente hace referencia a esa conexión que tenemos con ese territorio, esa relación permanente, espiritual y física que tenemos con la madre tierra. Podemos pasar la diapositiva. Vale. Digamos que en la historia y en los hitos que nos han marcado a los pueblos indígenas, también hemos defendido ese territorio. En un primer momento en la colonia, en la invasión española, quienes defendieron fueron líderes y lideresas, y en ese momento se llamaban cacicazgos, y esos cacicazgos, pues también jugó un papel muy importante la mujer, ¿no? Normalmente en la historia que se cuenta desde Occidente, y la historia incluso que se cuenta dentro de las comunidades, las mujeres no han tenido una visibilidad de acuerdo a lo que ha pasado en la historia. Hago memoria en este momento de la cacica Gaitana, de Angelina Gullumús, quienes fueron promotoras y quienes lucharon por esa defensa de ese territorio y esa defensa de la vida que nos ha permitido pervivir hasta este momento. Actualmente también tenemos líderes y lideresas, y hago memoria de una de ellas que se llamó Cristina Bautista, que fue una lideresa del norte del Cauca, quien fue asesinada. También hago referencia a Belina Pancho, quien nos ha contribuido a todo el tema de la educación propia y la defensa del territorio. Tenemos también a Eulalia Yagarí, fundadora de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Aida Quilpué, que ha defendido, digamos, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. Mujeres que han defendido ese territorio que, en el cual convivimos todos y el cual no somos sin él, ¿sí? Y le doy la palabra ahí para que nos cuentes un poco, Pablo. Como dice Kelly, que traía, digamos, esta referencia a que el indio sin tierra no es indio, hay una consigna también del movimiento indígena del Cauca, al cual pertenece Kelly, que es que hay que recuperar la tierra para recuperarlo todo. Si se recupera la tierra, se recupera el tiempo-espacio que fue robado con la colonia, porque se habla en la colonia del robo, por ejemplo, material, del oro, de la plata que sacaron. Ahí empieza, digamos, como el extractivismo en las Américas. Digamos, hay evidencia de que con todo el oro que se sacó, por ejemplo, en la mina de Potosí, en Bolivia, se habría podido construir un puente desde Potosí hasta Valladolid, el puerto en España donde se descargaba el oro. Pero no solo se robó eso, se robó también el tiempo. Se robó el tiempo, que es, digamos, la percepción y que es el entendimiento de cómo los pueblos indígenas se movían en el espacio y de cómo el territorio se protegía mediante una economía ritual, que es la que nos hablaba Kelly, mediante los pagamentos, que era, digamos, devolverle a la tierra, como la tierra, digamos, nos proporciona, por ejemplo, alimento, nos proporciona los elementos para el vestido, etcétera, hay también que devolverle a la tierra. Y en esa economía ritual, por ejemplo, los incas le devolvían lo mejor a la tierra, el oro, la plata, eso se enterraba
como un pagamento para equilibrar lo que se tomaba. Y también, digamos, en las cosmologías andinas y amazónicas, en la cacería, también hay, digamos, toda una suerte de retribución entre humanos y no humanos que es muy sofisticada y que muestra, digamos, que la autodeterminación, como les decía hace un momento, no solo es política y jurídica, sino que también es ontológica. Hay un líder muy importante dentro del movimiento indígena colombiano que pertenece al pueblo de Kelly, al pueblo Nasa, que de alguna manera, digamos, retoma también el legado de estas mujeres que Kelly ha mencionado, que es Quintín Lame. Quintín Lame, al igual que José María Arguedas y que Guamán Pomadayala, los personajes de los que empecé hablando al principio de la conferencia, era un indígena que conoció como pocos el derecho agrario colombiano sin nunca haber ido a la universidad. Quintín Lame podía leer, aprendió a leer por su cuenta, pero no podía escribir. Sin embargo, escribió una obra monumental que se la dictaba, tenía escribas y él dictaba la obra y tenía como 10 escribas, entonces ellos escribían y él asumió su propia defensa jurídica porque fue varias veces acusado por el gobierno del Cauca, que es el territorio donde él nació y donde, digamos, se constituyó una de las organizaciones indígenas más importantes de Colombia, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, y asumió sus propias defensas penales, y todas las ganó. Y Quintín Lame hizo una interpretación desde la cosmología NASA de una ley colonial, republicana, pero escrita con lógica colonial, que es la ley 89 de 1890. Es una ley en la que se decía que los indígenas eran salvajes, que debían ser, que tenían que ser reducidos a la vida civilizada en el transcurso de los años y que eran menores de edad. Esa ley republicana, estoy hablando de principios del siglo XIX, o sea, 1890, fue reinterpretada por Quintín Lame de acuerdo a la cosmología NASA. Y Quintín Lame fue capaz de convertir una ley colonial en una ley que sirvió para recuperar el territorio ancestral, porque la corona española había entregado territorios mediante títulos coloniales, títulos que daba el rey, y Quintín Lame lo que planteó es que esos títulos se encontraban vigentes y que en tal sentido la ley 89 debía ser interpretada de acuerdo a lo que estaba en esos títulos coloniales. Y la demarcación del territorio en esos títulos coloniales se hacía caminando el territorio, que es algo también, por ejemplo, que sucede en los pueblos de Australia. O sea, el hecho de caminar implica una fuente de derecho, porque cuando se va caminando, se van demarcando las fronteras. Y ahí entonces el territorio y el medio ambiente adquieren también no solo una noción física, sino también una noción cultural, que abarca puntos que no necesariamente están en los mapas de titulación de tierras oficiales del Estado, pero que responden a la concepción tradicional de los pueblos indígenas. Y Quintín Lame, entonces, digamos, fue un traductor interlegal que fue capaz de interpretar una ley colonial a través de la cosmología indígena NASA y fue capaz de volver contrahegemónica una herramienta hegemónica como era una ley que trataba a los indígenas de salvajes, que trataba a los indígenas de menores de edad y que pretendía que los resguardos, que son como en una suerte de traducción como unas especies de reservas indígenas como en Estados Unidos o en Canadá, no se extinguieran, sino que se mantuvieran. Esto está muy bien representado en su firma. Esta es una litografía de un artista colombiano, Caro, que falleció hace poco,
en la que él simplemente lo que hace es, digamos, copiar la firma de Manuel Quintín Lame, y en esta firma está el tiempo-espacio NASA, pero está también el tiempo-espacio no indígena. Literalmente ahí está su nombre, Manuel Quintín Lame, pero en este lado derecho hay una suerte de petroglifo donde hay unas estrellas que representan a Juan Tama. Juan Tama era uno de los caciques que resistió a la colonia y que demarcaba el territorio siguiendo su cosmología tradicional. Entonces, lo que hace Quintín Lame es entremezclar el derecho colonial, que se caracterizaba por tener firma en la notaría. Las escrituras se firman en la notaría y eso es típico, digamos, de la colonia española, pero le pone la cosmología NASA y es capaz de tender un puente entre el mundo indígena y el mundo no indígena. Que, digamos, obviamente eso daría para otra charla y lo hemos hablado con Kelly. Esta es una parte, porque también, digamos, esta parte puede sonar un poco romántica, que es, digamos, como del mundo indígena, perfecto, en armonía con la naturaleza, sin conflictos. Esa no es la idea. Digamos, de hecho, Quintín Lame era todo menos romántico. O sea, dio batallas jurídicas, digamos, contra el establecimiento y contra la élite, utilizando el propio lenguaje de los usurpadores. Pero al mismo tiempo, digamos, dio unas batallas internas también por otras personas, digamos, que en el movimiento no necesariamente tenían su punto de vista, y habían unos conflictos internos que también, digamos, es importante tener en cuenta en estos momentos, por ejemplo, de crisis climática, donde, por ejemplo, las empresas de bonos de carbono están logrando, por ejemplo, que las autoridades tradicionales firmen contratos de mandato sin tener en cuenta el derecho tradicional y las fracturas internas que también pueden haber en las comunidades. Pero eso, digamos, eso podría dar para otra charla, pero un poco también el mensaje, sí, para dejarlo abierto, es que pues con que hemos charlado, que también ese encuentro de jurisdicciones, ese encuentro de mundos, no es un encuentro, digamos, unidimensional, sino que implica también una batalla. De hecho, encuentro etimológicamente en latín, pues implica batalla. Encuentro implica, digamos, un choque de jurisdicciones. Y entonces en el choque de jurisdicciones hay cuestiones que se pueden conciliar, pero hay cuestiones que son inconciliables. Y ese, digamos, también es el reto del diálogo intercultural, pero al mismo tiempo también, digamos, es la posibilidad de poder tejer puentes entre dos culturas diferentes, como lo estamos haciendo aquí con Kelly, porque, digamos, muchas veces también está esa idea de que hay que cerrarlo, ¿no? Hay que cerrarlo y entonces solo vamos a hacer esto, solo nosotros, solo los no indígenas o solo los indígenas. Y obvio que tiene un valor que se haga solo desde el mundo indígena porque ha habido colonización, porque han sido explotados, porque han sido maltratados, pero por otro lado yo sí creo que también que estamos en un momento en que no podemos cerrar las puertas a tejer diálogos creativos en los que nosotros seamos capaces de nutrir nuestros derechos a partir de las cosmologías indígenas y también de seguir fortaleciendo las cosmologías indígenas desde la tradición de los derechos humanos. Silvia Rivera Cusicanqui, una autora aymara que también, digamos, se mueve en los dos mundos, ella dice, digamos, que ella retoma lo mejor de la tradición indígena, pero también retoma lo mejor de la tradición occidental. Y para ella, por ejemplo, lo mejor de la tradición occidental es el feminismo. Y digamos, ahí también estamos compelidos a hacer un diálogo, por ejemplo, entre cosmologías indígenas y no indígenas, donde las cosmologías indígenas tendrían mucho que aprender de las cosmologías no indígenas. Digamos que este puente dialógico es fundamental para que ustedes conozcan ese saber ancestral y nosotros también aprendamos de la sociedad occidental. Quiero conectar lo que ha hablado Paulo sobre Manuel Quintín Lame.
en algo fundamental que él, en su lucha, que fue el no pago de terraje, pero que en este momento el movimiento indígena, en especial el Consejo Regional Indígena del Cauca, habla de la liberación de la madre tierra, ¿no? Esta liberación de la madre tierra, organizativamente y políticamente, pues es liberarla de extractivismos, es liberarla de grandes hacendados, de monocultivos que están haciendo daño a la tierra. Pero por otro lado, también surge por una necesidad de los pueblos indígenas de expandir de alguna manera el territorio, justamente porque hay nuevas generaciones. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Pero esa liberación de la madre tierra me gustaría darle como otra mirada, justamente porque liberar la madre tierra no solamente significa hacer paros o tomarnos una finca para hacer el ejercicio de gobierno propio, sino liberarla también significa caminar ese territorio, reconociéndolo, resignificándolo, pisando, digamos, esas malas energías que también ha recibido en la historia el territorio. Quiero decir con esto que así como en la historia los pueblos indígenas hemos sido afectados por el conflicto armado, hemos sido afectados por la minería, por diferentes dinámicas externas al territorio. Esas afectaciones no solamente, valga la redundancia, no solamente nos afecta a nosotros, sino también a la tierra, justamente por esa conexión que tenemos con ella. Y también ocurre cuando le hacemos daño a la madre tierra. Si hay una explotación minera, eso también nos repercute a nosotros. Entonces, en esa liberación de la madre tierra, ese recorrido y ese, digamos, pisar esas malas energías, también pretendemos sanarlas, y quiero traer un ejemplo del resguardo Pisco-Itafiú, donde los dinamizadores, donde las autoridades tradicionales y los estudiantes hemos decidido recorrer ese territorio con pretensión de sanarlo, pues de todas estas malas energías que hemos generado nosotros mismos. Y hemos subido en uno de los primeros recorridos a la laguna de Juantama. Paulo mencionaba al cacique Juantama, quien fue el precursor de los títulos de la corona española. Entonces, digamos que en este recorrido de liberación de la madre tierra, justamente busca sanarnos a nosotros mismos, sanar a la madre tierra, pero también salvarnos de alguna manera de todo lo que genera pues el cambio climático y todo lo que genera pues la globalización y lo que ha sufrido a partir de eso el territorio. Ya para ir terminando, pues se dan cuenta, digamos, lo que hemos querido plantear con Kelly es un ejercicio de traducción. Les decía que justamente, digamos, lo que hemos querido plantear con Kelly en este diálogo es un ejercicio de traducción. Y ustedes saben, digamos, que la palabra traducción viene del latín traducere, que es
traicionar. Siempre que uno traduce, traiciona. Pero la traducción es posible y por eso hay buenas y malas traducciones. Entonces, digamos, como que esa lucha por hacer una buena traducción implicaría también una suerte de traducción a la inversa, si queremos aprender del mundo indígena. Es decir, que si traducimos, por ejemplo, no sé, del español al inglés, lo que sucede es, digamos, que un texto de una hoja se convierte en media hoja. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma más pragmático, el español es un idioma más florido. Una forma de interpretarlo sería, digamos, que el español está perdiendo algo que tiene. Pero otra forma de interpretarlo sería decir que el inglés está ganando algo que no tiene. Y ese tipo de ejercicios es el que han hecho, por ejemplo, el líder indígena brasilero de la Amazonía, David Copenagua, con el antropólogo francés Bruce Albert. Ellos trabajaron durante muchos años juntos y Bruce Albert grabó, digamos, las conversaciones que ellos tenían, que son como muchas, muchas horas de conversaciones, y producto de eso salió este libro. Y entonces uno podría pensar que este libro es una coautoría entre David Copenagua y Bruce Albert. Pero otra interpretación, que es, digamos, justamente la que hace Bruce Albert, es que este libro es una traducción de cómo David Copenagua y su gente y sus comunidades ven a los no indígenas, porque es y cómo además David Copenagua ve a Bruce Albert. Y esa, digamos, es por ejemplo, una propuesta que serviría para analizar, digamos, el cambio climático desde una perspectiva indígena. Como saben, digamos, el cambio climático afecta más a los pobres entre los pobres. Las investigaciones muestran, digamos, que los más afectados son los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los campesinos, y sin embargo son los que menos impacto ambiental generan. Si tomamos, por ejemplo, en consideración las cosmologías indígenas para hablar de cambio climático y para pensar en soluciones del cambio climático, se podrían, digamos, generar soluciones que, desde mi punto de vista, quizás Kelly también creo que lo comparte, podrían ser más efectivas, por ejemplo, que las soluciones que proponen los tratados sobre cambio climático. Y en eso, digamos, resonamos mucho con el artículo de Usha que estaba para esta sesión, que es mostrar, digamos, cómo estos tratados no solo son parte de la solución, sino son también parte del problema. Y creemos, digamos, que podemos también construir políticas públicas desde las cosmologías indígenas, que las cosmologías indígenas no son simplemente objetos de folclorización, sino que son epistemologías capaces de contribuir a crear políticas públicas que nos ayuden a tener una relación más amigable y más respetuosa con el ambiente. Por eso, de alguna manera, nuestra invitación, mi invitación a todos ustedes, aunque este conocimiento es de los pueblos indígenas, la ley de origen es de los pueblos indígenas, también tenemos que crear un diálogo intercultural para poder pervivir en el tiempo y en el espacio, y no solamente hago referencia a las naciones indígenas en Colombia y en el Abya Yala, sino a todas las sociedades. Digamos que esa necesidad que ha tenido el movimiento indígena de volver al origen, justamente ha sido porque de alguna manera nos hemos perdido en el sistema, y volver al origen también significa volver a pensarnos cuál sería realmente la educación propia, cuál sería la salud realmente propia, la economía, y en este caso pues el gobierno propio, que los pueblos indígenas tenemos una fuente de conocimiento desde los mayores y mayoras, que es un conocimiento, un saber
que también es tan válido como el conocimiento occidental. Y la invitación es pues que generemos un diálogo intercultural. Antes de, bueno, para finalizar, nos gustaría presentar un trabajo de unos jóvenes del resguardo Pixcoetafiu que están haciendo una serie, una miniserie sobre los cacicazgos y el trabajo de lucha y resistencia. Y básicamente es una muestra de cómo los jóvenes indígenas están utilizando lo propio y lo apropiado. Lo propio y lo apropiado para poder resistir y para poder también visibilizar los procesos que hay en las comunidades. Quiero conocer mis raíces, la lucha de mis ancestros, porque siento la sangre de mis abuelos recorrer mi cuerpo y mi ser. En cada sueño nos conectamos y me transmiten sus vivencias, sus sentimientos, la historia verdadera que sigue presente en la voz de las montañas. Tanto dolor, muerte y abandono nos demuestra que nosotros no somos solo seres, somos la naturaleza misma que está en constante tejido armonioso. Como parte de ella, siendo el pasado, presente y futuro de nuestro pueblo, a través de la comprensión de nuestra esencia, recordando desde el corazón, reivindicaremos el pensamiento. Es importante recordar la memoria milenaria de los pueblos. Por eso hacemos siempre énfasis la memoria después de la colonización porque fue en 1492 y a partir de ahí parte la historia de los pueblos originarios, porque antes había otro estilo de vida mucho más armónico de los pueblos y la naturaleza. Se habla entonces, cuando inicia el periodo de la resistencia milenaria, y esa resistencia milenaria lógicamente se dio a raíz de la invasión del territorio, pero también del exterminio físico y cultural de nuestros pueblos, porque los asesinaron de manera sistemática, pero a la vez fueron saqueando todas las riquezas del territorio. El tipo de armas que ellos usaron eran unas armas bastante arcaicas. Tenemos armas, herramientas líticas, puntas de lanza, que son rocas volcánicas algunas, otras que son rocas obsidianas, que es vidrio volcánico. Conocían muy bien la geografía de la zona y eso les ayudó mucho para defenderse y atacar a los enemigos. El pueblo mayor pudo haber sido los yacones. De ahí habían otros que pudieron ser los ambaquíes, los mulales, los culatas, osobaicos, quinchanaes, los huacanas, los huasas, los otongos. Hay muchos grupos. El gran Piruanza, yo diría que fue como el padre de todas estas tribus de acá, porque uno decía, ¿cómo eran los indígenas, cierto? Era una mirada parecida a la de los felinos, ¿no? Porque el indígena aprende a mirar como el felino, a ser hábil en su mirada y sus oídos bien abiertos para oír todo, porque convivían con la naturaleza. Entonces, convivir con la naturaleza implicaba
desarrollar otros talentos. Nuestra forma de ver la vida espiritual en constante relación con lo que nos rodea constituye el existir mismo de nuestro pueblo, a partir de una correlación con el sentir ancestral, con el sentir de los astros, el sentir de las plantas sanadoras, a través de un sabio diálogo e interpretación de la voz de nuestro territorio. El cacique Piguanza representa la luz de fortaleza, el pensamiento mismo de la armonía, que acompañó y direccionó mediante su palabra, tan fuerte como el trueno, tan clara y transparente como las aguas que nacen de nuestras montañas, forjando caminos de resistencia para contrarrestar la amenaza latente de la desaparición de su comunidad y pueblos hermanos en manos de extraños y invasores. Los europeos no trajeron ninguna luz. Por el contrario, apagaron las luces que florecían en lo que hoy se estima historiográficamente como América Latina. Tras la llegada de los primeros invasores, emerge en este contexto un número considerable de líderes que encabezaron la resistencia a esta invasión. La época de la resistencia milenaria fue una resistencia donde los españoles llegaron a despojar el territorio, a saquear la riqueza y a asesinar y a matar a nuestros pueblos originarios, a nuestras mujeres, a los jóvenes, a los niños, para hacer énfasis de esa primera etapa de los cacicazgos después de la colonización. Fue la época de la resistencia milenaria para defender el territorio de los pueblos, que lo lideró hombres como Piguanza, Calacá, Pitayú y otros. La unidad era la única forma de resistir. Tras presenciar el dolor y la maldad causada por la misión de extraños, que arrebataban la vida de nuestros pueblos y de nuestra madre tierra, los caciques, Nami, Neco, Irano y Omeromi, se unieron a esta gran lucha de resistencia, convocada por la cacica Gaitán, mujer que trasciende la historia, tras transmitir su pensamiento y encaminar una lucha colectiva de dignidad, donde sus pasos llenos de valentía hicieron justicia, dando un aliento de vida a los pueblos del Valle del Magdalena. Su legado de la defensa de la vida y el territorio retumba en la lucha aún vigente. Su espíritu sigue brindándonos sabiduría y resiliencia.